Bien, como les decía anteriormente, me parecía importante poder pensar las categorías teóricas de los dos textos propuestos para la clase de hoy a través de estos dichos de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires. Me parece muy importante esto para poder pensar la idea de reproducción que vamos a analizar el día de hoy y la idea de ideología de la clase social dominante. Bien, vamos a seguir en la próxima diapositiva. Un segundito. Bien, ahí estamos. Esta tercera diapositiva nos presenta un poco la idea. Mi idea fue copiar algunas de los pasajes más importantes para que ustedes puedan recuperar esas categorías conceptuales y focalicen en lo que necesitamos para poder analizar y criticar y reflexionar cuando vayamos a realizar el trabajo de producción, que está muy vinculado e interrelacionado con estos textos y por sobre todas las cosas con algunas nociones teóricas específicas de los textos, porque como bien venimos diciendo desde la clase 1 del segundo cuatrimestre, es muy importante tener una focalización a la hora de la lectura. No todo, no podemos abarcar todo, ni podemos vincular todas las nociones con cualquier tipo de análisis de casos. Entonces puse en esta red de conceptos, o en esta, no sé si llamarla red de conceptos, sino más bien poder llamarla como una red para focalizar, ¿sí? Porque no hay solamente conceptos, quizás también hay frases que son un poco más completas, pero que les van a servir cuando ustedes realicen la lectura, la pueden realizar mirando el video también, y esto les va a servir para poder tomar anotación de las cuestiones más importantes, que fundamentalmente van a ser de suma utilidad para el trabajo de producción que vamos a hacer en la clase del día de hoy y que voy a explicar al finalizar el video. Budelot y Stablet escriben en el año 1990, como bien ustedes ya saben, son sociólogos, se focalizan y estudian y realizan su producción teórica y académica acerca de la educación y el trabajo, ¿sí? Son sociólogos especializados en educación, por eso son fundamentales dentro de la unidad 3 y también dentro de este momento de la unidad 3 porque recuperan muchas nociones teóricas, conceptuales y contextuales del marxismo, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Yo dejé dos audios en la hoja de ruta que estaría buenísimo que los puedan escuchar, son muy, muy escuetos y tienen una síntesis de la biografía de los autores. Para comenzar, Budelot y Stablet lo que plantean es la vinculación entre la escuela, la lucha de clases y la reproducción de desigualdades, ¿sí? Eso como eje vertebrador del texto. Lo que van a recuperar y lo que van a plantear es que las relaciones entre la estructura social y el sistema escolar son completamente vinculables y que estrechas y que no pueden entenderse aisladas, de manera aislada. ¿Qué quiere decir esto? Que las relaciones de estructura social, como bien sabemos y como lo había planteado Marx, se desarrollan a través de la lucha de clases y dentro de estas clases está la burguesía y el proletariado. El sistema escolar, como también es el sistema escolar, son prácticas, se desarrollan dentro del sistema escolar prácticas sociales, es parte de la estructura social. Por lo tanto, dentro del sistema escolar hay que pensar a las relaciones sociales de clase y a las luchas dentro de este contexto, ¿sí? Por lo tanto, sistema escolar no puede ser pensado escindido de sistema social, sistema político y sistema económico, y estos autores lo van a decir constantemente. Dice que a la escuela no presenta a la ideología del proletariado, o sea que dentro de la escuela no hay una representación de la ideología del proletariado, ¿sí?
La escuela primaria es la divisoria entre dos redes de escolarización, ¿sí? Lo que plantean aquí los autores es que los hijos de los obreros, los hijos del proletariado, fracasan, ¿sí?, dentro del sistema educativo, que para ellos es solamente la instrucción primaria, y está pensado así el sistema educativo, justamente para expulsarlos del resto de los niveles, para hacerlos fracasar en el resto de los niveles, y para imponer una ideología, ¿sí? Imponiendo esta ideología, perpetúan, ¿sí?, la dominación de la clase social burguesa, y hacen que fracase la clase social de los desposeídos, o como bien vimos, y lo trabajamos anteriormente, del proletariado y de la clase social obrera, ¿sí? Bueno, dice que los hijos de la burguesía, bueno, como bien les dije, triunfan, los hijos del proletariado están fracasando, las clases sociales anteriores a la son anteriores a la escolarización, ¿sí? No se puede pensar que las clases sociales se van formando con la educación, sino que ellos ya hablan de que las familias ya están estructuradas en una clase social, por lo tanto, cuando llegan a la escuela son portadores ya de esa clase social, digamos, por decirlo de alguna manera, los hijos de la burguesía y los hijos del proletariado por otro lado. Entonces, la familia es la primera instancia para pensar la pertenencia de clase, no el sistema escolar, sino la familia. El sistema escolar lo que va a hacer, dicen ellos, es reproducir esa clase social. O sea, va a ser la reproducción de esa clase social y va a hacer que la burguesía, por supuesto, que siga dominando y siendo los opresores, como lo planteábamos la clase pasada, y que el proletariado, los hijos de los proletarios, queden en este lugar de oprimidos, ¿sí? Pero no pensándolo como que se inicia esta lucha de clases dentro del sistema educativo, sino que ya por fuera del sistema educativo existe y persiste, ¿sí? Dicen que los maestros están al servicio del aparato escolar en su conjunto, y acá es muy interesante el planteo que hacen, porque también dicen y plantean que esta cuestión que es tan actual, ¿no?, de que muchas veces dicen los maestros de primaria, bueno, esto sucede de esta manera, o tal chico, tal chica no tiene los aprendizajes básicos que tendría que haber tenido en el preescolar. Lo mismo sucede con los profesores en el nivel secundario, y así ellos lo plantean bueno, en su contexto, en lo que es el liceo y luego la universidad, ¿sí? Como que hay los maestros están, digamos, al servicio de todos los niveles de escolarización, ¿sí? Y dentro de esto es como que se ven desclasados, digamos, no forman parte específica de la lucha o de la conciencia de su clase social, sino que están al servicio de la ideología dominante, que es la de la burguesía. Por supuesto que, como bien dije antes, estos autores escriben retomando las nociones del marxismo, entonces es imposible escindir algún tipo de vocabulario, de categoría conceptual, y pensarla de otra manera. Si ellos retoman justamente la idea de la lucha de clases, por eso es que retoman la idea de burguesía y de proletariado, y es que así como hay que pensar toda la lectura de estos textos, de este texto y de Michael Apple y Nancy King también. Bien, dice que hay una división de la sociedad en clases que se reproduce dentro del sistema educativo, se olvidan las diferencias en las relaciones sociales de producción, parece que muchas veces quedaran como relegadas, ¿sí?, para poder inculcar de alguna manera un solo pensamiento, ¿sí?, que es el pensamiento de los que van a triunfar. Y por el otro lado dice que la burguesía y los obreros se reproducen constantemente desde su antagonismo, y que este antagonismo es sumamente exacerbado dentro de la instrucción en las escuelas, ¿sí? Por eso es exacerbado dentro del sistema educativo. La escuela cumple la función primaria de inculcación de la ideología dominante. Y es aquí donde los autores van a exponer que igualmente, y esto, si bien ellos son autores que trabajan con la temática de, bueno, de la sociología crítica de la educación y de la reproducción de las desigualdades dentro del sistema educativo, o sea que hacen una crítica al sistema educativo, también plantean que
hay posibilidades de resistencia y que las clases sociales desposeídas o los oprimidos van a poder resistirse ante el embate de la inculcación de la ideología dominante constantemente dentro del sistema educativo. Pero que igualmente esto no es suficiente, ¿sí? Bien, seguimos con la próxima diapositiva. Acá me parece sumamente importante que puedan leer esta noticia. Les voy a leer el titular, ya de por sí genera como escalofríos a la hora de leerlo. Dice el nene de 6 años que camina 3 kilómetros y cruza 2 arroyos para ir a una escuela en Misiones. Dice, se llama Axel Yamil Atúñez, y su imagen está atravesando un campo helado, ya fue compartida más de 17.000 veces. Es una foto que se hizo viral en redes sociales. Esta noticia es del 26 de junio del 2018, también en un contexto del gobierno anterior, del gobierno del macrismo, de Juntos por el Cambio, y bueno, en este titular de uno de los medios masivos de comunicación, de un medio hegemónico de comunicación, para utilizar un poco la terminología que plantean los autores. Y acá me parece importante que también detengan el video, se hagan un tiempito para leer la noticia, no hace falta que hagan una lectura minuciosa, pero sí pueden hacer una lectura transversal y piensen teniendo en cuenta estas preguntas. ¿Qué crees que se está ponderando en ese título del diario Clarín? Si crees que hay alguna cuestión que quede por fuera de la discusión y del análisis de esa imagen, ¿por qué pensás que esta imagen se hace viral y este hecho es noticia? ¿Qué discusiones crees que se abren en relación a esta foto? Y si habrá algún ideal de estudiante, ¿cuál es y cuáles crees, si es el ideal o los ideales, cuáles crees que es o cuáles crees que son? Les invito a pausar el video, a tomarse un tiempito para leer la noticia y seguimos trabajando en la próxima diapositiva. Bien, si ya pudieron leer la noticia y pudieron tomarse este tiempito de observar bien detenidamente las preguntas, reflexionarlas, me parece acá sumamente necesario que hablemos y conversemos, que luego lo vamos a retomar en las clases siguientes, acerca de esta realidad de la romantización que hay, ¿no?, en la pobreza, y de este ideal de que el que quiere puede, ¿no? Y que con esfuerzo todo se logra. Y se estaba ponderando que un niño camine kilómetros hasta llegar a su escuela, un niño de 6 años, eh, sin importar, digamos, el contexto social en el que él vive, por el que está atravesado, y dejándolo en una posición como de héroe, como sin dar mucha discusión acerca de cuál es allí la función del Estado, cuáles allí las discusiones que van en términos de qué sucede con él en términos de su pertenencia de clase, cuáles son las luchas o las transformaciones que deberían darse para que esta situación no ocurra y no que tenga que ser una noticia agradable que un niño de 6 años camine como, digamos, quedando en un lugar de superhéroe para llegar a la escuela porque como él quiere, entonces puede, y hay algunas otras personas dejando como este lugar a la interpretación de que hay algunos otros niños, otras niñas u otras familias que, digamos, no quieren, parecería que no quieren, entonces por eso no lo hacen, y me parece acá que es interesantísimo volver a la discusión o al debate central a la clase social desposeída, ¿no? Poner ahí el foco y poner ahí el foco en las políticas educativas que se toman en este sentido y en cómo se la describe, ¿sí? Cómo se describe a los miembros de las clases sociales más bajas. En este sentido, vamos a recuperar algunas categorías teóricas de Apple y King, que también sirven para pensar qué es lo que sucede ya dentro de las escuelas. Lo que hacen estos dos autores es retomar la idea de aparato ideológico del Estado, ¿sí? que se plantea y que establece Althusser, para pensar
cómo este aparato ideológico del Estado, que como bien decíamos la clase pasada, lo que hace es pensar a la escuela como la reproductora de la ideología dominante, o sea, no la reproductora de la ideología dominante, sino quien va a instruir para que los estudiantes puedan acceder algunos a algún tipo de educación y otros fracasen, ¿sí? Como que eso ya está pensado desde el sistema educativo porque vivimos en capitalismo. Entonces, estos autores lo que van a hacer es retomar esta idea para pensar qué sucede en las escuelas con el currículum, o sea, cómo esta idea se pone explícitamente en la cotidianeidad, en práctica, a través del diseño curricular, del establecimiento de saberes válidos moral y éticamente, y que también, como bien sabemos, y no podemos dejarlo de lado, que el currículum, el diseño curricular, tiene un recorte político, tiene un recorte social, tiene un recorte ideológico, que es imposible no pensarlo de esa manera, y esto es lo que estos autores analizan. Entonces, en estos términos dicen que el currículum oculto, que la enseñanza tácita de normas sociales y económicas y de expectativas para los alumnos en las instituciones, no es tan escondido o tan descuidado como algunos creen, ya que en muchas ocasiones tenemos un montón de intersticios o de cuestiones que suceden en la cotidianidad que nos dan idea de estas cuestiones que van sucediendo, ¿sí? Dice que las escuelas están relacionadas con las instituciones políticas y económicas, esto era lo también que planteaban Boudelot y Stablet, y que hay una perspectiva tecnológica del currículum, ¿sí? En estos sentidos, la perspectiva tecnológica del currículum plantea que se puede establecer como objetivos y resultados, ¿sí? Objetivos a los que haya que arribar y resultados visibles, ¿sí? Como si todo fuese un 1+1, justamente sin cuestionarse este recorte político, económico y social que atraviesa a los saberes seleccionados que están dentro del diseño curricular, a la ideología que se imparte dentro de las escuelas, porque la enseñanza no es neutra, y también a las cuestiones culturales, ¿sí? Que van diferenciando a unos sujetos de otros. Bueno, dicen que hay una distribución más o menos desigual del capital económico en la sociedad y hay también una distribución similar del capital cultural, o sea, esa desigualdad que es económica y que tanto Boudelot como Stablet lo plantean en el texto de la escuela capitalista, también es una igualdad cultural, ¿sí? Que no es lo mismo la cultura a la que van a poder acceder las clases sociales dominantes que la cultura que va a acceder el proletariado, y que todo esto está sumamente pensado desde un sistema político, económico y social como lo es el capitalismo, que las escuelas y el sistema escolar no escapan a esto, y que el currículum, tanto el explícito, que sabemos que lo tomamos todos los días para poder planificar nuestras clases y para saber qué conocimientos debemos impartir a nuestros estudiantes, como el oculto, que es aquello que queda por fuera de ese diseño curricular normativo, prescripto y escrito, también están vinculadas y fundamentadas con una clase social y con la imposición de esta ideología dominante, ¿sí? Las escuelas como productos de ideologías, ¿sí? Acá, y esto lo podemos vincular con la noticia, si es que la acaban de leer, y como lo pudimos conversar recién, las escuelas son ideológicas, los medios de comunicación son ideológicos, y nosotras estamos atravesados por una ideología. Entonces es muy importante tener en cuenta que no podemos pensar en la educación como neutral, y tampoco podemos pensar en las escuelas como neutrales. Por eso es que los saberes aceptados socialmente y seleccionados para instaurarse en un diseño curricular no escapan a las ideologías de quienes deciden cuáles son los saberes que se van a incorporar en un diseño curricular, y cuáles son los saberes y los conocimientos, los valores que se van a enseñar dentro de la escuela, ¿sí? Que tienen un correlato con lo aceptado socialmente, ¿sí? Y ahí se preguntan los autores, porque escriben, por supuesto, en Norteamérica, perdón, y se preguntan de quién son los significados que se recogen y se distribuyen a través del currículum, los currícula explícito y lo oculto en las escuelas,
Y esto quiere decir, y a Marx le gustaba mucho decirlo, lo dicen porque también hablan desde el marxismo, que la realidad no anda por ahí con la etiqueta puesta. El currículo en la escuela responde y representa los recursos ideológicos y culturales que surgen de alguna parte. Las visiones de todos los grupos sociales no están representadas, ni tampoco se responde a los significados de todos los grupos. Entonces, ¿cómo actúan las escuelas para distribuir este capital cultural? ¿Cuál es la realidad que anda altivamente por los pasillos y las aulas de las escuelas, en este caso americanas? Y ahí plantea todas las ideas, van a ir desarrollando distintas ideas, concepciones y categorías conceptuales acerca de cuáles son los elementos de control social adentro de las escuelas. Los elementos de control social que están explícitos en un diseño curricular, que en realidad son imperceptibles para quienes muchas veces nos dedicamos a la docencia, pero que es necesario reflexionarlos, pensarlos, analizarlos y criticarlos, y cuáles son los elementos que no están prescriptos, ¿sí? Que no están dentro de la normativa, pero que también suceden y que también se enseñan dentro de las instituciones escolares. Esto pensarlo, estos elementos de control social, por supuesto, pensarlos como un elemento de transmisión de una cultura aceptada, ¿sí? Una cultura hegemónicamente aceptada, y que es la cultura de la clase social dominante. Por eso las diferencias culturales que se dan en términos de clases sociales, ¿sí? Y por eso también el fracaso explican estos autores, el fracaso de los sectores sociales bajos o de las clases sociales bajas en las escuelas. Ahora bien, esto podría muy bien tomarse para justificar la pregunta o la crítica o la reflexión que hacía la exgobernadora María Eugenia Vidal en el video que vimos, ¿sí? Pero creo que acá es muy importante poder pensar en el tema de la resistencia, ¿sí? Que estos autores no dejan de lado que hay una resistencia, que esa resistencia tiene que ser explícita y que tiene que haber una transformación, ¿sí? Entonces, en esos términos creo que desde mi lugar y para conversarlo lo dejo en este video y para que nos sigamos pensando, no es poner el foco en por qué construimos más universidades y total los pobres no van a llegar a las universidades, sino construyamos más universidades y transformemos todo lo que haya que transformar del sistema educativo para que todas las personas puedan llegar a la universidad, quienes desean llegar a la universidad, o formarse en el nivel que deseen, sin tener que fracasar por pertenecer a una clase social, ¿sí? Y que esto no se naturalice, como sucede en algunos discursos. Bueno, bien, para ir finalizando con el video del día de hoy y con las categorías teóricas de los textos que estuvimos trabajando y de los cuales estuve hablando, seleccioné dos imágenes. La primera es una ilustración de Miguel Ángel Santos Guerra, ¿sí? Y la segunda también es una viñeta de Francesco Tonucci. Y me parece acá importante, sí, pensar lo que dice este profesor, que en la viñeta dice, ¿para qué la evaluación se ajusta? Todos realizarán la misma prueba, van a subir ese árbol. Y ahí tenemos distintos tipos de distintos animales, ¿sí? Que todos debían subir ese árbol sin importar las características de cada uno de ellos, ¿sí? Y por el otro lado tenemos la escuela, ¿sí? En donde ingresan algunos estudiantes y parecería que salen del sistema educativo otros estudiantes, ¿sí? Y los estudiantes tienen todos la misma característica. Es importante que podamos verlas en detenimiento y que podamos analizarlas teniendo en cuenta estas preguntas. ¿Qué tipo de enseñanza creen que se promueve en estas imágenes? ¿Podrían vincular algunas categorías teóricas con estas imágenes? ¿Y cómo crees que piensa la justicia este docente? ¿Sí? Esto lo dejo para seguir reflexionando y para poder seguir pensando acerca de cómo, ¿no?, se piensan a los estudiantes dentro de las escuelas y el sistema educativo, y poder seguir vinculando las categorías que vamos aprendiendo, vamos leyendo y vamos construyendo nuestro conocimiento a través de estos textos con
el análisis de la realidad, ¿sí? El análisis de la realidad a través de una noticia, el análisis de la realidad a través de imágenes, el análisis de la realidad a través de un discurso de una figura política, como lo fue María Eugenia Vidal en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Bien, dejo acá la diapositiva, dejo de compartir. Voy a dejarles una tareita, como bien les dije anteriormente. La tarea tiene que ver con un análisis de un caso, ¿sí? El análisis del caso del aprender a aprender. Tienen un texto muy corto de 7 páginas, a través del cual la idea es que puedan ustedes hacer un artículo de reflexión muy parecido al de Carvajal Ahumada, pero muchísimo más escueto, como muchos 3 páginas, lo pueden hacer en parejas, y allí les dejo qué categorías teóricas me gustaría que ustedes recuperen para vincular, como estuvimos haciendo aquí con las imágenes, con el discurso de María Eugenia Vidal, con la noticia de este niño. ¿Cómo pueden vincular lo que dice allí en este artículo acerca de 2 pensadoras, autoras que piensan a la educación, ¿sí? Con una formación específica y con una ideología específica que tiene que ver mucho con la coyuntura política y social que nos está atravesando hoy por hoy, que es esta idea del aprender a aprender. Pero esto lo tienen que vincular con, como bien les digo, categorías teóricas que allí les dejo para poder pensar. También les dejo una explicación de cómo redactar un artículo de opinión o de reflexión, en realidad, un artículo de reflexión, y algunas preguntas para poder orientarlos a la hora de pensar estas categorías conceptuales en relación con un caso concreto. Esta es una práctica que no va a llevar nota y que es fundamental que ustedes la realicen para poder comenzar a pensar cómo van a ser las instancias luego de evaluación que van a tener que ver con analizar casos y analizar casos a través del bagaje teórico que venimos discutiendo, pensando, analizando y reflexionando a través de estas clases. Bueno, nos vemos en el encuentro sincrónico de hoy a las 18 horas. Les agradezco muchísimo por escucharme y seguimos pensando juntos. Hasta luego.